Página 32. Educar con inteligencia emocional. Una medición informal de la inteligencia emocional de los miembros de la familia, abordando mi inteligencia emocional y la inteligencia emocional de mi hijo. Ahora ya tiene usted cierta noción de lo que implica una crianza emocionalmente inteligente, para ayudarle a estar preparado para las ideas y actividades que se ofrecen en este libro. Permítase unos instantes para establecer su propia inteligencia emocional y la de sus hijos. Formúlese las siguientes preguntas. Mi inteligencia emocional. Número 1. ¿Hasta qué punto conozco mis sentimientos? ¿Hasta qué punto conozco los sentimientos de mi familia? Piense en algún problema reciente que haya surgido en la familia. ¿Cómo se sintió usted al respecto? ¿O sus hijos u otras personas involucradas en ese problema? Número 2. ¿Qué grado de empatía experimento hacia los demás? ¿Soy capaz de expresar esa empatía? ¿Cuándo fue la última vez que así lo hice? ¿Estoy seguro de que los demás son conscientes de lo que estoy haciendo? ¿Soy capaz de comprender los puntos de vista de los demás incluso durante una discusión? Número 3. ¿Cómo hago frente a la ira, a la ansiedad y otras formas de estrés? ¿Soy capaz de mantener el autocontrol cuando soy víctima del estrés? ¿Cómo me comporto después de una jornada muy dura? ¿Con qué frecuencia les hablo a gritos a los demás? ¿Cuáles son mis mejores y peores momentos? ¿Varían estos de un día para otro? Número 4. ¿Qué objetivos me he fijado para mí mismo y para mi familia? ¿Qué planes he trazado para lograrlos? Número 5. ¿Cómo abordo las situaciones interpersonales problemáticas de todos los días? ¿Escucho de veras lo que dicen los demás? ¿Hago que la gente reflexione sobre lo que está diciendo? ¿Abordo los conflictos sociales de forma sensata? ¿Considero las alternativas antes de decidir una vía de acción? Estas preguntas o estos puntos pasados son respecto a mi inteligencia emocional. Ahora vamos a ver las cuestiones acerca de la inteligencia emocional de mi hijo. Número 1. ¿Hasta qué punto es capaz mi hijo de expresar con palabras los sentimientos? Si le pregunto ¿cómo se siente?, ¿puede responderme con un término que describe un sentimiento o me explica qué le sucede? ¿Es capaz de identificar una gama de sentimientos con gradaciones intermedias? ¿Es capaz de identificar los sentimientos de los demás? Número 2. ¿Cómo demuestra empatía mi hijo? ¿Cuándo fue la última vez que pareció identificarse con los sentimientos de otro? ¿Muestra interés en los sentimientos de los demás? Cuando le cuento historias acerca de las desdichas ajenas, ¿cómo reacciona mi hijo? ¿Es capaz de comprender distintos puntos de vista? ¿Puede ver ambos bandos en una discusión?
¿Es capaz de hacer esto último en pleno conflicto? Pregunta número 3. ¿Es capaz mi hijo de esperar para obtener aquello que desea, en especial cuando se trata de algo que desea de veras? ¿Se puede contener? ¿Puede esperar para obtener algo que tiene justo ante sí, pero que en ese momento no puede tomar? ¿Hasta qué punto es capaz de tolerar la frustración? ¿Cómo expresa la ira y otros sentimientos negativos? Número 4. ¿Qué objetivos tiene mi hijo? ¿Qué objetivos me gustaría que se fijase? ¿Planea mi hijo alguna vez las cosas antes de hacerlas? ¿Le he ayudado yo alguna vez a desarrollar un plan para obtener un objetivo? Número 5. ¿Cómo resuelve mi hijo los conflictos? ¿Hasta qué punto es independiente a la hora de resolverlos? ¿Sabe escuchar o no deja hablar a los demás? ¿Es capaz de pensar en diferentes modos de resolver conflictos? Tanto en el caso de usted como en el de sus hijos, piense en sus áreas de fuerza, aquellas en las que usted y ellos sean realmente buenos. Dese a usted mismo una palmadita en la espalda por poseerlas y alabe a sus hijos por las suyas, tan pronto como les sea posible hacerlo. Piense también en áreas de cambio potencial en las que quisiera centrarse. Piense en qué momentos del día es más probable que muestre usted tales aptitudes y en cuáles es menos probable que lo haga. Estas pautas resultan muy importantes porque nos ayudan a nadar a favor de la corriente, en oposición a cuando tratamos de nadar en contra de la corriente. Quizá descubra que no está seguro de algunas de las respuestas a las preguntas que le planteamos. Es lo que sucede más corrientemente porque les pedimos a los progenitores que piensen sobre ciertas cosas de un modo distinto a como están habituados. Una forma de obtener respuestas es grabar en video una situación de la vida diaria no ofensiva y luego verla en compañía de su hijo. O leerle una historia. En ciertos puntos de la grabación o de la historia, deténgase y discuta lo siguiente. ¿Cómo se siente el personaje principal? ¿Cómo se sienten y qué piensan los demás personajes? ¿Qué siente su hijo acerca de los sentimientos de los personajes? ¿Cuáles son los objetivos de los diferentes personajes? ¿Y cuáles cree su hijo que puedan ser los planes de los personajes al respecto? ¿Cómo opina su hijo que los personajes manejan una situación determinada? ¿Qué opina su hijo que los personajes han hecho bien a la hora de manejar tal situación? ¿Y qué cosas opina que podrían haber hecho mejor? No se sorprenda si las primeras veces su hijo tiene dificultades a la hora de responder o de que su respuesta sea incluso negativa. Ese es el motivo de que usted esté leyendo este libro. Vamos a proporcionarle oportunidades y experiencias en el transcurso de la crianza de todos los días para ayudar a su hijo a desarrollar las aptitudes para responder a estas preguntas, no solo en las historias, sino
en la vida real. Lo que requiere por su parte es una crianza emocionalmente inteligente. Página 34.